la paz de Dios sea con toda la audiencia, en donde quiera que estén. La mayor parte de los hermanos, un 97, 98%, ya están en sus lugares, en sus iglesias, muchos también en sus países. La mayoría de los ministros también ya se fueron de Guadalajara, ya están llegando a sus lugares. Algunos poquitos todavía por algún problema que tengan, algún trabajo, sobre todo intendencia, hospedaje. Todavía algunos de ellos no se van, pero la gran mayoría ya están en sus iglesias, en sus casas. Buenas noticias, todo salió con bien. La oración apostólica cubrió a toda la iglesia para su venida y su regreso. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Bien, HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida a su programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez, quien a todos desea que haya mucha paz, que hayan encontrado sus casas, sus hogares, sus iglesias, sus templos, sus familiares que no vinieron a la Santa Cena, que todo hayan encontrado bien, gracias a Dios. También transmite Universal Talent, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y Washington Times. Bien, este mes de agosto, hermanos, todavía falta una semana para que se termine y ha sido de bendición desde 1942, cuando se hizo la primer Santa Cena un día 14 de agosto en la colonia 12 de octubre con el apóstol Aarón Joaquín González. Años anteriores se había celebrado en otras fechas y también en otros lugares, como en el Cerro del Cuatro, como en una calle que se llama Basolo, como también allá en la isla del Presidio. Pero ya de 1939, aunque esa fecha se hizo la Santa Cena en el mes de diciembre, ya en el 42 y todos los años siguientes, ya tanto en la 12 de octubre, cuando se cambió la iglesia aquí a la provincia en 1954-55, siempre se ha seguido haciendo los días 14 de agosto de cada año. Quiere decir que ya vamos a tener, hermanos, pues más o menos 80 años que la Santa Cena se celebra los días 14 de agosto. Hubo algunas maravillas de Dios, como las hay en todos los agostos. En este agosto también hubo una maravilla o muchas de parte de Dios, sobre todo los hermanos que vienen, hermanos de otros países, contaron testimonios, dieron testimonios cómo Dios les abrió las fronteras, cómo, hermanos, las carreteras estuvieron tranquilas todas, tanta delincuencia que hay, hermanos, aquí en la República Mexicana. Sin embargo, todo salió bien, gracias a Dios. Esta vez vamos a platicar de un hecho, un acto, un milagro que Dios, hermanos, hizo por medio del apóstol, hermanos, Aarón Joaquín. Por allá, hermanos, en los años 57, 58, 1957, 1958, y que fue notorio, hermanos, en toda la iglesia del Señor en aquellos años y muchos años después se recordaba, hermanos, este testimonio por la grandiosa obra que Dios hizo utilizando, hermanos, a su apóstol Aarón Joaquín en un mes de agosto, en una reunión de Santa Cena. Estamos hablando de los años 56, 57, que la iglesia todavía era, hermanos, pequeña,
el apóstol Aarón Joaquín hizo un templecito aquí de 2 aguas de lámina, con muchas columnas, hermanos, por dentro para soportar, hermanos, el techo. Recuerdo yo que no tenía puerta, la puerta era muy amplia, por ahí entraba del lado derecho las hermanas, del lado izquierdo los hermanos, y había, hermanos, una pared tapando la entrada al templo. Ventanas, no tenía, hermanos, tampoco ventanas. Me acuerdo que ahí nos sentábamos nosotros, porque no había, hermanos, ventanas. Nos sentábamos ahí los niños, estaba pequeño, tenía unos 10 años, 12 años en ese entonces, y ahí nos sentábamos, hermanos, porque a veces las banquitas de adentro ya estaban llenas. Habría alrededor de 1,200 hermanos los que cabrían en el templo, y una partecita pequeña en los árboles que había afuera, las banquetas. No había calle, hermano, pavimentada todavía, no había muchas jardineras de las que ahora hay, aunque afuera del templo, hermanos, había algún arbolito, un atriecito que había afuera del templo, sobre todo del lado de las hermanas. El apóstol mandó a hacer una fuente redonda, más o menos unos 40 centímetros, hermanos, de altura, para que ahí, hermanos, llenaran de agua, y con una bombita, hermanos, subía, hermanos, la fuente, no mucho, hermanos, 2, 3 metros hacia arriba. Entonces no había la tecnología que hay, hermanos, ahora, una bombita chiquita. Y cuando estaban los servicios, salíamos de los servicios de las oraciones, o en la noche, esa fuente, hermanos, echaba agüita y volvía a caer ahí mismo, hermanos, al estanquito. Decíamos unos 40 centímetros de alto, más o menos 3 metros de circunferencia a la redonda. Y ya había unos escaloncitos para bajar, hermanos, hacia la glorieta. Enfrente estaba la casa grande. Pero recuerdo que en ese año, a nivel mundial, mucho más pegó aquí en México una enfermedad, una influenza, hermanos, muy fuerte, que supuestamente venía de Europa, de España. Ahora, en estos años posteriores, supimos del COVID, que su origen fue ahí en China, allá en Asia. En aquel entonces, esa influenza muy fuerte, pasaba el hermano, la hermana, los niños, ahí acostaditos en los entonces, en el suelo, en los petatitos que vendían. Se ponían una troca grande ahí por donde vive la casa del hermano Cornelio, y nos vendían petatitos de a 5 pesos, de a 7 pesos. Compraba uno el petatito y ahí, hermano, se quedaba a dormir, una sabanita encima. La mayoría de las casas eran entonces todavía pisos de tierra, de barro, pero había muchísimos hermanos que llegaron. Yo pienso que más de la mitad de la iglesia, había familias casi enteras que llegaron con esa enfermedad, que llegaron con esa fuerte gripa, fuerte influenza. Y había casas en las que tanto de día como de noche estaba ahí, pues, tendidos los hermanos, acostados los hermanos, sin ganas de levantarse por la temperatura, por el dolor, hermanos, de cabeza, por la gripe fuertísima, hermanos, que tenían. Llegaba uno, entraba a alguna casa, al menos a la casa que tu hermano de joven con su familia le tocó un cuartito llegar ahí por la calle Jordán Norte, y pues llegábamos los que estábamos más o menos poquitos sanos después de la oracioncita, y ahí veíamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas tirados ahí, hermanos, de calentura. Entonces, en aquel año no había
lo que ahora hay, un ministerio de bienestar, un ministerio de salud, que había médicos, ahora hay médicos, hay enfermeras, hay módulos, hubo un hospital, Aarón Joaquín, pero entonces no había nada, había hasta muy pocas casas. Que yo supiera en aquel entonces, algún médico en la iglesia no lo había, de enfermeras tampoco, si habría alguna o dos, pero la enfermedad, hermanos, cundió en toda la República Mexicana, no solo en la iglesia del Señor, en muchos pueblos, muchas poblaciones, hubo, hermanos, mucha enfermedad y muchos decesos por esa enfermedad. Bien, el templo, pues siempre llegaba uno el 7, 8 de agosto para estar hasta el día 14. A veces el día 14 ya los camiones que antes daban la vuelta a la glorieta, la calle era de tierra, había un poco empedrado, daban la vuelta y los hermanos cantando la vuelta en toda la glorieta, ya estacionaban en la parte de atrás, bajaba a la iglesia, iba al lugar donde se iba a hospedar, ya los camiones salían, hermanos, de la glorieta, incluso entraban camiones urbanos también que lo llevaban uno al centro, y atrás del templo estaba la terminal de esos camiones urbanos. Bien, había poca asistencia en la casa de oración. Pasó el 9 de agosto, 10 de agosto, 11 de agosto, y poca asistencia había en el templo por lo que estamos explicando. Había muchos hermanos, muchas hermanas, familias enfermas que se la pasaban pues por la temperatura acostados ahí, hermanos, de día y de noche, ahí todos los pisitos llenos de hermanos enfermos. Bien, se le avisa al apóstol Aarón Joaquín, y él pues siempre andaba al pendiente, hermano, salía a la glorieta, salía a las calles, cuando llegaba algún camión salía al balconcito de la casa grande a extender sus manos y darle la bienvenida a los hermanos, iba por allá a la glorieta donde también por allá venían algunos camiones, andaba al pendiente el apóstol Aarón Joaquín, y al ver, hermanos, lo que estaba pasando, que había poca asistencia en el templo ya el 10, 11 de agosto, aunque ya había hermanos para llenar el templo. Dije, no cabrían muchos, 1,200. Ya lo sabía, pero la mayoría no iban porque estaban enfermos, porque la temperatura no los dejaba, hermanos, libres para levantarse, acudir a la oración. Los dolores, hermanos, de cuerpo y de cabeza no los dejaban. Había esta enfermedad en toda la República Mexicana. Decíamos, vino de Europa, vino de España. Más o menos el día 11, 12, se para el apóstol del Señor, 2, 3 días antes de la Santa Cena, se para el apóstol del Señor en una oración, hermanos, de 6 de la tarde, y él preside esa oración 2, 3 días antes de que presidiera la Santa Cena. Él preside esa oración. Entonces las oraciones se hacían normales, hermanos, de 6 a 7. Ahora no, ahora son de 6 a 8 las de la tarde, ¿no? Entonces era una oración normal, 6 a 7 de la tarde. En el mes de agosto todavía hay mucha claridad a las 7 de la tarde, hermanos, que sale uno de la oración. A veces el sol se oculta hasta 8, poquito más de las 8 de la noche. Bien, preside la oración el apóstol del Señor. Y, hermanos, invita a la iglesia a orar para que Dios, hermanos, obrara, hiciera el milagro
y retirara, hermanos, de la iglesia esa enfermedad, esa, hermanos, gripe muy fuerte, esa influencia muy fuerte. Invita a la iglesia, hermanos, para orar. No sabíamos lo que él, hermanos, iba a hacer después. Solo, hermanos, ahí lo oímos, pues, hablar que había, hermanos, esa enfermedad, pero que había poder, hermanos, en Dios para quitar esa enfermedad y para que la iglesia ya 2 o 3 días antes de la Santa Cena estuviera libre para tanto oír las explicaciones como el día de la Santa Cena estar, hermanos, presente toda la iglesia del Señor ahí en aquel templecito por la tarde ya del día 14, porque veníamos a eso, era agosto, veníamos a la Santa Cena. Bien, el apóstol invita a la iglesia, hace la oración, hermano, la iglesita, decíamos, no mucha, no estaba el templo, hermano, totalmente lleno, porque la mayoría estaban en sus casas enfermos. Hace la oración la iglesia, y el apóstol del Señor, el hermano Aarón Joaquín, se despide, hermanos, de la iglesita después de hacer la oración. Siempre los varones de Dios, cuando suben al ministerio, pues los acompañan algunos hermanos ministros, algunos encargados, a veces para pues, buscarles el canto en el himnario o algún texto en la Biblia. Siempre suben para apoyar ahí, hermanos, aunque el coro también muchas veces ahí está presente. Algunos hermanos ministros de aquel entonces, hablo del hermano Julián Zamora, el hermano José Chávez, hermano Nacho Castañeda, que estaban muy al pendientes ahí en la puerta de la Casa Grande para cuando saliera el apóstol a ver qué se ofrecía. El hermano Aurelio Torres, el hermano también de Estados Unidos, no recuerdo exactamente su nombre, de los primeros ministros, Ángel Rabadán, se llamaba el hermano también de Mendoza, también algunos de esos ministros antiguos subieron, hermanos, ahí, hermanos, con el apóstol. Cuando baja el apóstol Aarón Joaquín del ministerio, pues se vienen los hermanos ministros atrás, hermanos de él, caminando. Sale el apóstol de Jesucristo, el hermano Aarón Joaquín, por la puerta lateral del lado de los hombres. Salen los ministros, salimos detrás, hermanos, también la iglesia, ya se había terminado la oración. Tu hermano estaba pequeño, por donde quiera, hermanos, cabía, por donde quiera andaba. Y al salir, el apóstol Aarón Joaquín, al salir del templo, se dirige a la fuente, la pila de agua que estaba, hermanos, ahí, hermanos, afuera del templo. Ahí se dirige el apóstol Aarón Joaquín. Nosotros, hermanos, acostumbrados desde que tu hermano entró a la iglesia, que cuando salen los apóstoles, ha conocido tu hermano 3 apóstoles, al apóstol Aarón Joaquín, al apóstol Samuel Joaquín, al apóstol Nazón Joaquín, que cuando salen los apóstoles, sale el grupito de hermanos ministros, pues siguiéndolos, porque siempre entran a la casa grande. ¿Para qué entran a la casa grande? Pues suben a veces arriba y ya del balconcito salen al balconcito y de ahí saludan a toda la iglesia que va saliendo, hermanos, de la casita de oración. En aquel entonces, no mucha, pero sí había unas graditas y ahí se ponía, hermanos, uno ahí en un lado de la fuente también, a la salida del templo, en la misma callecita llena de piedras, entonces no había un pavimento.
ahí mismo se ponía uno esperando a que saliera el apóstol para saludar a la iglesia y uno verlo y también saludar al apóstol. Pero esa vez no fue así. Esa vez no se dirigió el apóstol Aarón Joaquín hacia la casa grande, hacia la puerta que estaba abierta, hermanos, que cuando ya él salía abrían la puerta para que él entrara, hermanos, libremente y subiera al balconcito a saludar a la iglesia. Pero esa vez no fue así. Esa vez no se fue recto el varón de Dios, el hermano Aarón Joaquín, hacia la casa grande. Esta vez dio un giro, hermanos, saliendo del lado de los hombres, dio un giro a la izquierda. Y se acerca el varón de Dios a esa fuente que decía, tu hermano tendría unos 30 centímetros, 40, cuando mucho en de altura esa fuente, aunque en medio había una fuentecita, en medio, que aventaba el agua hacia arriba. Pero estaba la fuente, hermanos, no llena, pero sí 5 centímetros, 10 abajo de su nivel. Quiere decir que tenía unos 20 centímetros, 25 centímetros de agua. La fuente estaba apagada, no estaba prendida. Todavía no era de noche. Todavía había mucha claridad. Eran las 7 o cerca de las 7 de la noche. En un día de agosto, 11, 12 de agosto. Bien, el apóstol Aarón Joaquín, ante la sorpresa de todos nosotros, no sabíamos qué iba a hacer él. No había dicho en la iglesia qué iba a hacer él. No pidió oración por todos los hermanos que había enfermos. Pero entra en la fuente el varón de Dios. Decíamos, no estaba muy alta. El varón de Dios en aquel entonces era ágil, estaba joven, hermanos, que tendría 55 o 57 años de edad más o menos. Aparte había sido del ejército, bien entrenado, con mucha condición física. Entra, hermanos, en la fuente el apóstol del Señor. Y cuando entró en la fuente, los ministros que iban ahí, hermanos, rodearon la fuentecita. La iglesia que habíamos ya salido, empezamos a rodear, hermanos, la fuentecita. No sabíamos qué iba a hacer él, nada más lo vimos que entró en la fuente. Pero cuando ya estuvo ahí en la fuente, hermanos, levanta el apóstol Aarón Joaquín sus manos al cielo. Levanta el apóstol sus manos hacia Dios, hacia el Todopoderoso, y hace una oración ahí, hermanos. Una oración dentro de la pila, de pie en aquella pila, con el agua, hermanos, llegándole pues a los tobillos. Entra, hace una oración y le pide a Dios, le ora a Dios, le ruega a Dios que el agua de aquella fuente se convierta en una agua de sanidad, que esa agua sea agua de sanidad y que cualquier hermano, cualquier hermana, niño, niña, joven, cualquier miembro de la iglesia del Señor que tomara agua de esa fuente sanara. Con solo tomar agua, un sorbo, 2 sorbos de la fuente donde estaba el apóstol orando, le pide a Dios que con solo tomar agua de esa fuente, ese enfermo, esa enferma sanara. Termina de hacer la oración. El varón de Dios, el hermano Aarón Joaquín, sale, hermanos, de esa fuente y ahora sí se encamina, hermanos, hacia la casa grande.
sin duda para cambiarse ahí de zapatos, de calcetines mojados. Salen los ministros, hermanos, también, que iban detrás de él, lo acompañan hasta que entró a la casa grande. Y algunas hermanas, recuerdo bien, algunas, hermana Luisa Pedrosa, hermana Carmen Rodríguez, la hermana Andrea, algunas otras que servían ahí en la casa grande, empezaron a llevar, hermanos, a poner ahí, hermanos, en el batientito de la fuente, muchos jarritos de barro, muchos, todos yo creo los que tenían muchos jarritos de barro. Algunos hermanos de las casas, hermanos, donde estaban, al oír que el varón de Dios había hecho oración para que el que bebiera agua de esa fuente sanara, pues llevaban algunas botellitas, algunos vasitos, algunos recipientes y tomaban agua, hermanos, de la pila y la llevaban a las casas donde estaba la esposa enferma, el hijo, la hija enfermo, el padre enfermo o el abuelo, los que podíamos, ahí mismo con los jarritos que pusieron las hermanas, agarrábamos el jarrito, tomábamos agua de esa fuente que el apóstol de Dios, Aarón Joaquín, le había dicho a Dios que las hiciera aguas salutíferas, que dieran salud al que las tomara. Y vive Dios. Y muchos hermanos antiguos que todavía viven y vivimos, damos testimonio que quien tomaba agua de esa fuente sanaba. Se le quitaba la temperatura, se le quitaba el dolor de cabeza, se le quitaba el malestar general. Decía tu hermano, los que podíamos tomar ahí mismo rodeábamos, hermanos, la pila y tomábamos, ahí mismo dejábamos el jarrito, hermanos, con el que habíamos tomado agua. Otros llevaban para los enfermos que estaban en sus casas. No había todavía Colonia Betel, Colonia Aarón Joaquín, Colonia La Presa. Todos llegábamos aquí a la hermosa provincia y no era, hermanos, muy grande la hermosa provincia, pero no éramos muchos. Decía tu hermano, a lo mejor 1,200 hermanos, pero sí un 50-60% llegamos enfermos. Pero la oración de fe de un hombre justo, del apóstol Aarón Joaquín, hizo posible ese milagro, que esas aguas fueran aguas salutíferas y que el que bebiera agua de esa pila le llevaran a su casa o la bebiera ahí, sanaba. Una grande, grande maravilla, hermanos, que Dios hizo en ese año para la iglesia que venimos a la Santa Cena. Y el día, hermanos, 12, el día 13, estaba la iglesia, hermanos, totalmente llena, todos sanos, agradecidos con Dios, dándole gracias a Dios. El día 14 de la Santa Cena, ya en las casas no hubo ni un hermano enfermo, ni una hermana enferma. Todas las casas se quedaron solas porque toda la iglesia, el día 14 de agosto de ese año, estuvimos en el templo con el apóstol Aarón Joaquín, sanos de cualquier, hermanos, enfermedad, sanos para participar de la bendición de la Santa Cena. Eso sucedió en aquellos años 50. Y más cosas que han sucedido. Pero habrá más jueves para seguir dando estos testimonios. Ya después, algunos hermanos faltos de fe, cuando se hizo la Biblia, hermanos, en el huerto, querían, hermanos, hacer lo mismo, tomar agüita y llevarle a sus enfermos.
y el apóstol Samuel Joaquín paró eso. No, dice, eso fue nada más una vez. Y fue por la oración del apóstol a don Joaquín. Para el otro año que fuimos, esa agua era normal. Esa agua ya no era salutífera. La oración fue en ese año, esa sola vez, y sanamos todos los que veníamos enfermos. La Santa Cena se llevó en paz, con tranquilidad, con bendición. Y los que llegamos enfermos, cuando regresamos a nuestros lugares, íbamos ya completamente sanos. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. Parece que tenemos algunos hermanos que mandan mensajes. Leeremos algunos. Concepción Enríquez dice, hermano, la paz del Señor. Es grato escucharlo. Saludos desde Matamoros, Coahuila. Dios bendiga a Matamoros. Saludamos a la hermana no hace mucho aquí en agosto. Dios la bendiga con toda su familia. Loida Salazar. Hermosos testimonios. Dios le pague, hermano, por compartir. Saludos desde Delaware, allá en Estados Unidos. Delaware es una ciudad allá en Estados Unidos. Dios bendiga a Estados Unidos. Delaware, Dios bendiga. Marta Morales, la paz de Dios. Qué hermoso testimonio de los sabios de la iglesia del Señor, la luz del mundo. No todos los sabios, pero me tocó presenciar. Fui testigo presencial de ese milagro que Dios hizo por la oración del apóstol Aarón Joaquín González. Alfredo Flores, la paz de Dios, Dios le bendiga siempre. Anselmo BH, la paz de Dios, Dios los bendiga. Norma Soto, la paz de Dios, hermano Silo, Dios los bendiga. Pita Pérez, Dios los bendiga. Saludos desde el batallón de Palmarito, Tochapán, Puebla. Dios bendiga a ese batallón, que le echen muchas ganas y no hay descanso hasta el llegar. Hermano Chepo García, Dios le bendiga, hermano, desde Salt Lake City, servimos al Dios vivo. Allá en Estados Unidos, Dios bendiga, hermanos, al hermano Chepo García y toda su familia desde aquel lago salado. Parece que así significa en español el lugar donde viven. Siguen llegando. Marta Morales, salud desde Detroit, Michigan, Estados Unidos. Dios le bendiga. Siguen llegando. Después daremos lectura a otros más. Vamos con el segundo, hermanos, testimonio de esta velada, de esta jueves, en el nombre del Señor. Bien. Ahora vamos a hablar de un testimonio del apóstol Samuel Joaquín Flores, también de una Santa Cena. Solo que esta, hermano, sucedió por el año 74, 75 en Medellín, Colombia. Apóstol Samuel Joaquín Flores. Siempre, hermanos, yo recuerdo desde 1971, 72, que se hizo la primera Santa Cena en Colombia, en Medellín, casi todas. Hasta la fecha, en Bello, está en Medellín, se ha hecho la Santa Cena. El apóstol, hermanos, la primera vez que fue, hermanos, allá a Colombia, fue por una carta que le llegó de un evangélico, era trompetista, ese hermano, al Espíritu. Y fue él a Viterbo, donde se reunía, hermanos, una pues iglesita pequeña, que diremos 10, 12 hermanos, y que ese hermano trompetista era el que la dirigía. Llega el varón de Dios y aquel hermano le entrega el grupito y empieza la obra en Colombia. Viterbo, Virginia, Primavera, Pereira, Bogotá, Medellín, y ahorita hay, yo creo, cientos de iglesias en toda la República de Colombia, pero tuvo su principio.
Y acostumbraba el varón de Dios, después del año nuevo, a tu hermano le tocó ir muchas veces, después del año nuevo, ir, hermanos, a Colombia y varias repúblicas de Centroamérica donde había ya iglesia del Señor. Ya en los años 70 se empezó a inundar, hermanos, Centroamérica. Yo recuerdo iglesia en Chiquimulilla, Guatemala. Recuerdo iglesia en El Salvador, ahí frente a un cuartel, barrio Belén. Recuerdo iglesia en Honduras, Tegucigalpa, en una bajadita estaba el templecito. Recuerdo iglesia en Granada, allá en Pocintepe, donde empezó la iglesia, hermanos del Señor también. Pocintepe, muy cerca de un pueblo que se llama Granada, donde no recuerdo iglesia, empezó ya hasta mucho tiempo después, fue en Panamá. Entonces, cuando íbamos en el mensajero, ahí dejamos el mensajero en Panamá y de ahí volábamos a Colombia. Cuando íbamos en vuelo, pues íbamos país por país, a veces de aquí para allá y ya de Colombia directo a México. A veces era al revés, como el apóstol indicara. Íbamos a Colombia directo y ya de allá para acá veníamos visitando país por país hasta llegar a Guatemala y de ahí hasta acá la República Mexicana. Como él lo indicara, así se hacía. Pero acostumbró muchos años ir en el mes de enero. A veces pasábamos el día que le llaman aquí en México de los Reyes, ahí en el Distrito Federal, 5 o 6 de enero, porque a veces el vuelo salía hasta el 7 o el 6. Ya, hermanos, me tocó varias veces acompañar al varón de Dios en esas giras. Me tocó varias veces hasta sentarme ahí, como el avión trae 3 lugares. Sentaba la hermana Eva junto a la ventanilla y el apóstol ahí en medio, y a veces me invitaba, así, siéntate aquí. Ahí me sentaba yo también, hermano. Nervioso y todo, pero ahí íbamos en la gira con el apóstol. En ese testimonio que vamos a platicar de Colombia, llegamos, hermanos, a la República de Colombia para la Santa Cena, ya a finales de enero, y no sé si se rentó, se pidió prestado, hermanos, un lugarcito en un parque que se llama Jardín Botánico. Y ahí había un pequeño lugarcito donde había graditas. Ahí se presentaban algunos artistas o algunos cuadros de las escuelas. Ahí nos prestaron para hacer las oracioncitas, sobre todo las de la tarde, 6 de la tarde. Pues se molestaron los vecinos y nos corrieron, que no podemos hacer ahí oraciones. El templecito, hermanos, de Carrera 53, pues estaba pequeño. Y como iban llegando hermanos, que ya habían algunas sobritas, a tu hermano le tocó llevar a los de Pereira, contratar un camioncito y llevarlos a Medellín. Otros vinieron de la Primavera, otros de Viterbo, otros de Virginia, y así. Entonces empezó a juntar el grupito para la Santa Cena, ya había 4 o 5 iglesitas pequeñas. Yo recuerdo la de Pereira, sí, eran ya unos 40, 50 hermanos más o menos cuando íbamos. Y pues ahí en Medellín también había 40, 50, o sea, ya con todas las sobritas, más o menos serían 200 hermanos, 180 hermanos, los que habría ya en esos años en los que se hizo esa Santa Cena que tu hermano va a platicar. Pues nos corrieron del Jardín Botánico y ahí en el templecito, pues de Carrera 53 nos refugiábamos, pues todos. Hay una hermana allá que atendió muchas veces al apóstol todavía sin ser de la iglesia, la hermana Bernardita. Ella, Dios le dio una visión y atendía al apóstol, todavía sin ser bautizada. Ella lo atendía al apóstol Samuel Joaquín. Allá en Colombia,
en aquellos años, cada familia tenía la costumbre de tener un seminarista, que de todos los hijos uno tenía que estudiar para sacerdote. Y en la familia de la hermana Bernardita había varios ya sacerdotes, algunos estudiantes, pero algunos ya sacerdotes. Tu hermano se va a referir a uno, parece que era sobrino de ella, que ya era sacerdote ordenado y que sin duda ha de haber oído a la hermana Bernardita decir que iba el apóstol, ya era la tercera, cuarta vez que iba el apóstol allá, hermanos, a Colombia. Sin duda la oyó decir, viene el apóstol de México, el apóstol Samuel Joaquín. Siempre la hermana Bernardita le hacía una comida especial al apóstol en algún restaurante, en su casa, y ahí el apóstol le invitaba. En algunas ocasiones me tocó a mí ir porque llevaba, hermanos, algunos ministros, 10, 12 ministros llevaba para estar en esa comida que le ofrecía la hermana Bernardita, una comida típica de allá de Colombia. Pues comidas muy buenas. La hermana era de dinero, la hermana Bernardita, era muy acomodada esa hermana. Bien, oyó decir que iba a ir el apóstol y, hermanos, ahí en carrera 53 a tu hermano le tocó en un día que se paró ahí, hermanos, un carrito y se bajó, hermanos, ese sacerdote se bajó preguntando por el apóstol Samuel Joaquín. Pues era un día ordinario de oración, 2 o 3 días antes de la Santa Cena del domingo. Y ya se le informó que quien buscaba, vestido, hermanos, como los sacerdotes de negro, busco al apóstol, quiero saludarlo, quiero conocerlo, quiero platicar con él. No estaba el apóstol, hermanos. En esa oración no estuvo, le tocó la oración a un hermano, ex hermano. Pues no está ahorita el apóstol. El apóstol había llegado a un hotelito que está como a unas 5 cuadras ahí de carrera 53. Siempre llegaba a ese hotelito. Nosotros también muchas veces llegamos a ese hotelito. No están. Bien. Vuelve, hermanos, al otro día, hermanos, a buscarlo con muchas ganas, pues, o de saludarlo o de confrontarlo, porque la hermana Bernardita, que era su familiar, atendía al apóstol y no sabíamos nosotros a qué iba, sino más a saludarlo o a reclamarle, a confrontarlo porque era sacerdote ya ordenado, a lo mejor hasta querer una plática doctrinal, hermanos, con el apóstol, aunque ahí lo recibíamos algunos hermanos, iba el hermano Nacho Castañeda también, ahí lo recibíamos, lo saludábamos, pero no quería platicar con nadie de nosotros. Algún tema, ahí estaba el hermano Nacho, hubiera platicado, el hermano Nacho fue sacerdote, el hermano José Chávez, hermano Aurelio, cualquiera, hasta tu hermano, lo hubiera confrontado con algún tema que él tuviera. Me tocó platicar con un sacerdote en una ocasión que íbamos de viaje hacia Bogotá, iba el hermano Nacho Castañeda conmigo y me tocó sentarme con el sacerdote y el sacerdote platicando conmigo. Yo le hice unas preguntas, ¿por qué no bautizaban en el nombre de Jesucristo? Si el apóstol Pedro, que fue el primer papa, bautizó en el nombre de Jesucristo. Y ahí vamos a ir platicando, pero siempre a veces hay una confrontación y pensábamos, a lo mejor quiere confrontarlo, quiere platicar con él sobre la doctrina, él la católica y el apóstol la doctrina de la luz del mundo. 2, 3 veces fue a buscarlo y
tocó la suerte que el apóstol no estaba a la hora que iba a buscar. Bien, se llegó el domingo, el día de la Santa Cena. Se hizo, hermanos, como se rentó un auditorio pequeño, como el que está aquí en la provincia, en la calle Gaza, pues para unos 200 hermanos, 250. Íbamos algunos ministros de aquí de México y algunos miembros también. Me acuerdo que iba un hermano que era diácono local allá en Tepín, Las Casas. Iba el hermano José también de acá de Torreón. Iba un hermano allá del Paso, Texas también. Iban varios hermanos entre los ministros que el apóstol había invitado y que tenían dinero para pagar el pasaje. Iban varios hermanos miembros de la iglesia también. Bien, se llega el domingo, la escuela dominical, termina la escuela dominical y ahí, hermanos, ahí convivimos. Alrededor de ese auditorio había un parquecito ahí muy bonito, ahí vendían comida, ahí los ministros, los hermanos que íbamos, convivimos ahí. Algunos hermanos de Colombia llevaron, hermanos, comida también, sobre todo los de Medellín, y ahí convivimos hasta con gentiles. Me tocó conocer allá una pareja de gentiles que muy buenas personas accedieron a estar un ratito ahí cuando se empezara el servicio de la Santa Cena. Empezamos ahí a hacer labor de obra también con gente que había en aquel parquecito que está rodeando ese auditorio. Bien, empieza, hermano, la Santa Cena a las 4 de la tarde. El servicio de Santa Cena, hermano Pablo Valdés, él es de los servicios de Santa Cena en aquel entonces. Empieza a las 4 de la tarde. A tu hermano le pusieron, hermanos, en la entrada para con muchas, una bolsita que tenía yo de monedas colombianas, porque cada 3 minutos, parece 3 o 5 minutos, le tenía que echar yo una moneda a un teléfono ahí público que había para que no se colgara, porque la transmisión de la Santa Cena estaba pasando por una estación de radio ahí local de Medellín. O sea que se oyó esa Santa Cena en todo el pueblo de Medellín. No había televisión entonces, tabletas. ¿No? Yo le estaba echando moneditas cada ciertos minutos para que no se colgara y siguiera la transmisión en el radio. Se oyó en radio allí en Medellín, en Colombia. Esa labor me tocó a mí, hermanos, toda la Santa Cena, todo el servicio, 3 horas más o menos, no eran muchos hermanos. Calculo yo que 3 horas, máximo 3:30, y se terminó la Santa Cena. Algunos hermanos se tenían que regresar, los de Pereira, los de Primavera, en algunos camioncitos chiquitos, camionetitas que habían rentado, que habían alquilado. Bien, cuando son, hermanos, 4:30 o 5, estaba en pleno el servicio, llega el sacerdote solo. Por ahí estacionó su carro, entró, llegó solo. Ya, hermanos, pues se le acomodó por ahí, hermanos, en una sillita, en una banquita, como un visitante muy, muy distinguido. Había otras personas también visitantes ahí en la Santa Cena. Y los hermanos, todos los hermanos, calculo yo que habría cerca de 200 hermanos con los que íbamos de México y los ministros estábamos ahí. Ya llega el sacerdote, se le acomoda, hermanos, ahí en un lugar para que estuviera sentado viendo, presenciando, hermanos, el servicio de Santa Cena. Ya, hermanos, a las 1:30 del servicio, casi 2 horas, termina el servicio y el varón de Dios, que estaba, hermanos, por ahí en algún escritorio, en algún lugarcito, atrás de unas cortinas que tenía ahí el ministerio, ya
se presenta el varón de Dios. Ya hermanos ministros le habían avisado que ahí entre el público estaba un sacerdote, pariente de la hermana Bernardita, que estaba también ahí en esa Santa Cena, aunque todavía no estaba bautizada, pero ahí estaba la hermana Bernardita. Bien, se le avisó y el varón de Dios siempre, Dios los inspira, Dios los ayuda, Dios pone a sus enemigos, hermanos, en sus manos. Se para el varón de Dios, hace su oración como siempre lo hacen los varones de Dios cuando se presentan más en la Santa Cena, derechito al ministerio y hacer su oración. Y la iglesia, todos también, hermanos, hacer nuestra oración primera que hizo el apóstol para ya presidir la Santa Cena. Para ya empezar a bendecir el pan y a bendecir el vino, y que los hermanos ministros, sí había unos 10, 12 ministros ahí, hermanos, que repartían la Santa Cena. Habíamos otros 10, 12 que no, porque éramos nada más encargados, no teníamos esa bendición. Pero sí había 10, 12 ministros que le iban a ayudar al apóstol a repartir la Santa Cena, tanto el pan como el vino. Bien, se levanta el varón de Dios de hacer su oración, saluda a la iglesia en aquel auditorio, hermanos, pequeño, decíamos para 200 personas más o menos, saluda a la iglesia bien contenta, bien fervorosa. Colombia es muy fervorosa, muy ferviente, hermanos. Esos amenes, esos gloria a Dios, pero retumbaban ahí, hermanos, en el salón, en el auditorio, más cuando oyeron y vieron al apóstol del Señor, que muchos en las oraciones no lo habían visto, no lo habían contemplado, y aparte, muchos de ellos no lo conocían porque no habían estado en las otras santas cenas anteriores. Apenas muchos se habían bautizado. Hubo bautismos también en esa vez, ahí en Carrera 53. Todos esos nuevos, pues se gozaban, se alegraban, gritaban, hermanos, de alegría al ver al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Y dice el apóstol, antes de empezar su predicación, para ya bendecir el pan y el vino, le dice a la iglesia, hermano, tenemos un visitante distinguido entre nosotros. Y ya, hermanos, lo hace, hermanos, que se pare el sacerdote, y no solo lo hace que se pare para señalarlo como visitante distinguido, sino lo invita. Por ahí los hermanos pastores hacen un lugar, una silla extra, hermanos, lo invita para que suba al estrado, para que suba allá adelante. Pues el apóstol dijo ahí, como también ministro que es de una iglesia, que suba adelante. Y ahí va, hermanos, el sacerdote subiendo, hermanos, las graditas hasta llegar al lugar que le habían preparado ya los hermanos pastores para que ahí se sentara, hermanos, con todo el cuerpo ministerial pequeñito, decíamos 10, 12, ahí se sentara. Ya sube el sacerdote, muy sin negarse a nada, muy gustoso, hasta saludando a veces, sube al estrado y ya se acomoda en la sillita, pero dice el apóstol del Señor, aquí está el hermano ministro de una iglesia, el sacerdote de la iglesia católica con nosotros, le da la bienvenida y luego le cede el lugar.
quiere pasar el señor sacerdote a saludar a los hermanos, a saludar a la audiencia, a saludar al público, y accede a aquel sacerdote. Y el varón de Dios se hace a un lado. No había dos ministerios, no había más que uno solo. De ahí se llevó el servicio. Se hace a un lado el varón de Dios y le cede el púlpito y le cede el ministerio al sacerdote, al que había invitado a subir arriba, para que saludara a la audiencia. Se para el sacerdote, las palabras que dijo, como si ahorita las estuviera yo oyendo. Hermanos muy antiguos de Colombia, por ahí el hermano Oscar Gaviria vino a saludarnos, vino a Guadalajara. Si está oyendo este testimonio, él nos va a dar la razón, y muchos antiguos en Colombia nos van a dar la razón. Hermano Carlos Ospina ya durmió, muchos hermanos han dormido, pero algunos todavía viven de aquellos años, como tu hermano. Dijo estas palabras el sacerdote allí en el ministerio. No habló mucho, solo estas palabras dijo, y volvió a sentarse, y el varón de Dios volvió a ocupar su lugar para seguir la Santa Cena. Dijo, yo, dice, había oído hablar del hermano Aarón, y ahora, dice, oigo hablar al hermano Samuel. No dijo apóstol, para él todavía no era creyente. Así dijo esas palabras. Yo había oído hablar del hermano Aarón. Ahora, dice, oigo hablar al hermano Samuel. Y repitió 2, 3 veces la siguiente frase. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Así dijo el sacerdote colombiano en esa Santa Cena. Había oído hablar del hermano Aarón. Ahora oigo hablar al hermano Samuel. Esto es de Dios. Reconociendo que lo que estaba viendo, que lo que estaba oyendo, en ese reconocimiento él lo dijo, esto es de Dios. En muchas partes de Colombia, o más bien en muchas colonias de ahí de Medellín, se oyó la voz de ese sacerdote porque se estaba transmitiendo por radio. Esto es de Dios, dijo ese sacerdote. En esta Santa Cena, tu hermano fue testigo, tu hermano lo vio, tu hermano lo oyó, y tu hermano oyó cómo con esas palabras reconoció que la iglesia, la luz del mundo, que el apóstol Aarón Joaquín, que el apóstol Samuel Joaquín eran de Dios. Después ya no supimos, hermanos, al menos tu hermano, qué pasó con ese sacerdote. A lo mejor se convirtió, a lo mejor no, pero ahí reconoció que la iglesia, la luz del mundo, lo que estaba viendo, lo que estaba oyendo, lo que estaba presenciando, era de Dios. Testimonio vivo, testimonio de Colombia, testimonio de una Santa Cena, testimonio para la honra y la gloria de Dios. Tenemos más mensajes. Hay más hermanos que se acuerdan de nosotros. Mira, Nelly Correa, saludos desde H provincia, Bello, Colombia. La hermana está allá en Bello, Colombia. Que Dios bendiga Colombia, que Dios bendiga Bello. Lo platicaremos cómo se inició Bello, Colombia, porque es otra historia en el nombre del Señor. John Freddy Salarriaga Vázquez, atentos en la luz del mundo. Medellín, 20 de julio. Otro hermano de Colombia,
Que Dios bendiga a Colombia. Mari Reyes, la paz de Dios, hermano. Dios le bendiga. Venancio Guerra, la paz de Dios, salud desde Panamá. Panamá. Dios bendiga Panamá. También luego diremos cómo empezó en Panamá, hermanos, la obra en el nombre del Señor. Meli Correa, soy testigo, aunque yo era una niña, escuché a ese sacerdote esas palabras. Gloria a Dios. Una testiga. Soy testigo, dice Nelly Correa. Ella estuvo ahí, aunque dice que era niña, pero ella escuchó a ese sacerdote decir esas palabras. Esto es de Dios, dijo el sacerdote. Dios bendiga a la hermana Nelly. Dios le pague por su apoyo en el nombre del Señor. John Freddy Saldarriaga Vázquez. Amén. Este testimonio es verdadero. También da, hermanos, da testimonio de que es verdadero este testimonio. Todo, hermanos, haya sido para la honra y la gloria del Señor. Hay otro, John Freddy Saldarriaga. Desde muy joven escuché este testimonio. Dios bendiga a todos los que nos han escrito en el nombre del Señor. Todo sea para la gloria del Señor. Los esperamos primero, Dios Divino 8, todos los hermanos que nos han mandado sus recados, los que no lo miraron en vivo, lo mirarán mañana, pasado mañana, a todos, que Dios los bendiga. Son testimonios verdaderos que tu hermano en su programa Vivencias le da a conocer a los hermanos, sobre todo a los nuevos hermanos, los batallones. Es la historia de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Agradecemos a todos su atención, agradecemos a los hermanos Larios, a mi hermano que está allá en El Salvador, a mi nieta, a todos su atención. Para todos, que Dios los bendiga. Los que no se han ido, que Dios los lleve con bien. Los que ya están allá, qué bueno que llegaron con bien. A todos Dios los bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de mis hermanos. Dios los bendiga.